En un lugar llamado Khabarovsk, que es una ciudad rusa cercana a la frontera con China, se ha detectado una fuga de radiación que está provocando una alarma internacional. Esto está recordando ya el desastre nuclear de Chernobyl. ¿Qué sabemos hasta ahora? Autoridades rusas han declarado ya un estado de emergencia nuclear en esta urbe industrial de más de 630,000 habitantes después de que se detectaran niveles elevados de radiación precisamente cerca de un pilar de energía a 2,5 kilómetros de zonas residenciales. Es grave para Rusia esto porque el foco de la radiación ha sido ya identificado y, según diversas autoridades rusas, se ha neutralizado. Fue retirado, dicen, y colocado en un contenedor protector. Dicen que se trasladó, según estos informes, a un depósito de residuos radioactivos y la agencia de noticias rusa TASS ha dicho ya que nadie resultó herido ni expuesto a esta radiación y ha afirmado que no hay amenazas para la salud de los ciudadanos. Pero hay muchas dudas que están surgiendo a raíz de esta noticia. ¿Podemos creer que es real o es solamente una estrategia para contener el miedo de los habitantes? ¿Cómo fue que se generó esta fuga de radiación y de dónde exactamente proviene? Estas imágenes que están circulando en las redes sociales ahora están captando la atención mundial, mostrando a un hombre equipado precisamente con una máscara protectora nuclear, obviamente, y también con un contador llamado contador Geiger que sostiene en su mano y está paseándose por lo que parece ser un vertedero en Khabarovsk, en Rusia. Y este contador está registrando, de hecho, un nivel alarmante. Es un nivel de radiación de 20. Es una cifra que sobrepasa los niveles de seguridad recomendados, de hecho, y las implicaciones que este número realmente tiene para la población local rusa y todas las áreas adyacentes puede ser bastante peligroso y no sabemos realmente si ya se ha contenido del todo. De hecho, un nivel 20 en un contador de Geiger nos indica una radiación significativamente elevada que es capaz de aumentar el riesgo de cáncer, capaz de dañar el ADN humano y es capaz también de provocar efectos adversos en el desarrollo fetal y la salud de los niños. Por eso es una noticia tan impactante. Y esta exposición a niveles tan altos de radiación nuclear no es un tema menor. Puede tener, de hecho, consecuencias duraderas y severas para la salud humana y también para el medio ambiente. Ahora, este incidente tan grave está levantando muchas preguntas ya en distintos medios de comunicación. ¿Cuál fue el origen realmente de esta radiación nuclear en Rusia? ¿Cómo llegó a un área tan accesible como un vertedero? Es como si no pudiéramos descartar en estos momentos la idea de que fuera provocado, es producto de un accidente, es parte de un ataque. La presencia de este material radioactivo en una zona no controlada, de hecho, ya sugiere que hubo varios posibles escenarios que irían desde la falta de medidas de seguridad, un ataque con agentes nucleares o posiblemente un incidente no reportado o mal gestionado. Todas las posibilidades en estos momentos están abiertas, mientras que las autoridades rusas han dicho que identificaron y aseguraron la fuente de esta radiación, pero no han dicho cuál fue el origen y si se trata de un accidente. Pero lo que sí sabemos es que el hallazgo en un área pública está ya abriendo muchas líneas de investigación, muchas interrogantes sobre la gestión de residuos radioactivos y de las políticas de control y de prevención. ¿Cómo es posible que un material que es tan peligroso en estos niveles tan altos terminara en un vertedero? No tiene simplemente lógica. Y la gestión adecuada de este tipo de desechos radiactivos es algo que países como Rusia saben manejar muy bien porque tienen una larga historia y tradición con la producción y el manejo de materiales nucleares. Y este incidente ahora nos está indicando que hay protocolos de seguridad que o bien no se respetaron o que bien podríamos estar hablando de un ataque de otras proporciones. Por lo pronto, para los residentes de Khabarovsk y las regiones cercanas, este nivel de radiación que ya ha puesto en alerta, en estado de alerta nuclear a Rusia, que así se ha declarado, está representando una verdadera amenaza directa a su salud y a su bienestar porque están expuestos a esta radiación. Incluso si lo hubieran estado a niveles muy bajos, si esta exposición fuera prolongada,
se incrementa ya con eso la incidencia de enfermedades como el cáncer y particularmente tiroides, leucemia y otros trastornos genéticos que serían comparables, repito, con el incidente, ni lo quiera Dios, que se vivió en Chernobyl. Hablo de sus efectos. Y luego está el tema de la proximidad, que este es un factor que también preocupa ya mucho, porque el área de Khabarovsk es una zona fronteriza con China. Y entonces eso está poniendo ya también alertas rojas del lado del territorio chino, porque evidentemente la radiación no respeta fronteras geográficas. Y dependiendo de muchos factores ambientales como el viento y el agua, puede diseminarse, de hecho, a China, sobre todo si esto fue puesto en un vertedero. Y potencialmente esto podría estar afectando a la población de China y levantando cuestiones diplomáticas y de salud a nivel internacional. Ya no solamente sería Rusia. Por eso este incidente en Khabarovsk no es solamente un recordatorio de los riesgos nucleares que existen también en Rusia, sino que ponen a prueba la capacidad de respuesta y la transparencia de las autoridades rusas en esta situación de emergencia. La gestión, de hecho, de esta crisis va a ser clave y seguramente será observada muy de cerca, no solamente por la población rusa y china, sino también por la comunidad internacional, especialmente por su proximidad con otros países como el gigante asiático y por las posibles implicaciones transfronterizas que esto puede tener. Pero este incidente en Khabarovsk también está abriendo preguntas muy serias que necesitan ser motivo de una investigación a fondo de dónde exactamente provino esta fuga, este manejo irresponsable, si se quiere llamar así, o intencionado, no lo sabemos, a un vertedero de desechos nucleares que ponen en riesgo y en alerta por lo pronto a la población rusa y, por decirlo menos, Alba, deja bastantes incógnitas en el aire. Bastantes, porque ¿cómo llegó ahí? Se le tiene que dar un tratamiento. Y si no se le dio un tratamiento especial para que ese contenedor con radioactividad llegara a ese depósito, eso lo hace aún más peligroso, porque quiere decir que gente sin la medida adecuada de protección, sin la ropa de protección adecuada, estuvo en contacto con altos niveles de radiación. Pero literalmente se puso en un vertedero. Exacto. Entonces, pero si fue un accidente, ¿cómo fue que ocurrió ese accidente que llegó a ese vertedero? Hubo alguien que lo transportó. Y si no lo transportó con las medidas adecuadas de protección, va a salir en unos días. Toda la gente que estuvo a su alrededor sin saber que había un contenedor con radioactividad a esos niveles, sin la debida protección, van a empezar a tener problemas. Ahora, si no hay todo eso, ¿cómo fue que llegó? Y la gente que sin saberlo estuvo cerca. Alba, es un problema muy, muy fuerte. Y también, digo, yo no quiero levantar hipótesis aquí sin tener el contexto de lo que vimos, pero lo que sí es un hecho, Alba, que esto ocurre, y hay que decirlo también, apenas semanas después de que se reportara el incidente en ese centro comercial en Rusia y una serie de atentados en lo que se ha denominado ya una guerra asimétrica. No por eso estoy diciendo o insinuando que es parte de una guerra, pero creo que sí deben de mantenerse abiertas todas las posibilidades en las líneas de investigación. Sí. Hasta que lo poco que sabemos hasta estas horas, porque apenas hace un par de horas acaba de darse a conocer por la agencia rusa KAZ, pero hay muchas preguntas abiertas, sobre todo respecto del origen de esta... ¿De dónde salió? Sí. ¿De dónde salió? ¿Y por qué lo pusieron ahí? O sea, es que hay muchas cosas. No se trata de un accidente, por ejemplo, como el de Chernobyl, que hay una explicación, sino que misteriosamente aparece en un vertedero y esto pone en una alerta nuclear por radioactividad, por la radiación, claro, en estado de alerta a Rusia, así ya lo declaró la agencia TASS. Y bueno, pues no debe de descartarse algo. Sí, no debe de descartarse nada. Vamos a ver cómo sigue desarrollándose esta noticia. La información sale confirmada por una agencia de noticias rusa. No la cachamos de ningún medio occidental para que no estén diciendo que es propaganda en contra de. En América Latina hay una acusación muy fuerte que ha encendido de nuevo un debate que ya parecía olvidado. Hay un presidente que acaba de afirmar que la CIA estadounidense obviamente tiene bases militares secretas en América Latina,
Pero, ¿en qué parte exactamente de América Latina? Bueno, en el Esequibo, que está controlada por Guyana y, por supuesto, reclamada por Venezuela. Y quien ha lanzado esta acusación es precisamente el presidente Nicolás Maduro. Este territorio es rico en petróleo y ahora es objeto de esta nueva disputa en donde Maduro está señalando que descubrieron que en el Esequibo, que reclaman como parte de Venezuela, hay bases militares de Estados Unidos encubiertas. Miren, vamos a ver qué fue lo que dijo y después analizaremos qué hay detrás de estas acusaciones. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el miércoles la instalación de bases militares secretas de Estados Unidos en el Esequibo, una zona rica en petróleo que su país se disputa con Guyana. Y tenemos información comprobada que en territorio de la Guayana Esequiba, administrado temporalmente por Guyana, han instalado bases militares secretas del Comando Sur, núcleos militares del Comando Sur y núcleos de la CIA. Según Maduro, las bases fueron concebidas para preparar agresiones a la población de Tumeremo y para preparar agresiones a las poblaciones del sur y del oriente de Venezuela. Maduro promulgó el miércoles en una ceremonia en el Parlamento la Ley Orgánica para la Defensa de la Guyana Esequiba, redactada después de un referendo interno el 3 de diciembre, para ratificar la soberanía sobre el territorio reclamado por Venezuela desde hace más de un siglo. La ley contempla la creación del Estado Guyana Esequiba, que sería gobernado desde la ciudad de Tumeremo, en el vecino estado venezolano de Bolívar, a unos 100 kilómetros de la zona en reclamación. Tras la aprobación de la ley el pasado 21 de marzo, Guyana expresó grave preocupación al considerar que incurre en una flagrante violación a su soberanía. La pugna centenaria por el Esequibo se recrudeció en 2015 tras el descubrimiento de yacimientos petroleros por la petrolera ExxonMobil. Que es el momento de la ofensiva de ellos, la ExxonMobil, el Comando Sur, porque el presidente Irfán no gobierna Guyana. Guyana la gobierna el Comando Sur, la CIA y la ExxonMobil. Y no estoy exagerando. Las tensiones que suscitaron una preocupación regional por una eventual escalada de la controversia se acentuaron tras el referéndum. Son acusaciones serias. Ahora, ¿qué busca Maduro con estas acusaciones a los Estados Unidos en este conflicto? ¿Qué pruebas hay? Parece que está poniendo de nuevo el dedo en la llaga frente a este enorme historial de intervenciones estadounidenses motivadas por el petróleo. En el 2015, de hecho, el descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo justo aquí en la costa del Esequibo marcó un punto del antes y después de la región del Guyana. Un consorcio liderado por ExxonMobil, un coloso de la industria petrolera estadounidense, pues inició las actividades de extracción en el 2019 y descubrió oro molido hecho petróleo. Y esto representó, por supuesto, la transformación económica de Guyana. Proyectó muchísimo los ingresos sustanciales para el país y se ha convertido en un país con una riqueza incalculable. Esta transformación, sin embargo, hablamos de una riqueza incalculable, pero en manos de compañías estadounidenses. Y esto no ha sido visto por buenos ojos a la vista de todos, por supuesto. Estamos hablando, empezando por el Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. En concreto, Maduro interpretó este desarrollo como una apropiación estadounidense y la proliferación de los intereses de la CIA para proteger a ExxonMobil. Y es con esto es que está acusando una extensión de la influencia y de los intereses de Washington en la región y que se ha permitido precisamente el establecimiento de bases estadounidenses en secreto aquí en América Latina. Esto lo que está reflejando, por supuesto, es un patrón que no sería nuevo. De hecho, es un patrón histórico de intervención en territorios ricos en petróleo. Y lo que hoy está acusando el presidente de Guyana, Irfán Ali, de ser precisamente se le está acusando de ser un peón de las corporaciones petroleras estadounidenses, pues lo que está sugiriendo es precisamente que hay una decisión de Guyana en relación con su desarrollo petrolero que están dictándose por intereses extranjeros,
para ser más específicos, por intereses estadounidenses, más que por la seguridad o el bienestar de los propios ciudadanos de la Guyana. Este problema ha de hecho transformado a Guyana en un país relativamente desconocido en el espectro internacional, a un jugador muy importante en la industria petrolera global. Y entonces mágicamente surgió el amor por llevar la democracia a la Guyana y proteger la soberanía de la Guyana frente a los monstruos dictatoriales que puedan representar países como Venezuela. ¿De dónde nació ese amor por instaurar y regalarles la democracia? Por supuesto, a través de ExxonMobil. Y la producción petrolera, de hecho, fue la que catapultó la economía guyanesa con esta compañía, con proyecciones, de hecho, de crecimiento económico entre las más altas a nivel mundial. Y estos son datos según el propio Fondo Monetario Internacional, el FMI, que dice que Guyana experimentó un crecimiento económico impresionante, impulsado principalmente por el sector petrolero de las compañías estadounidenses que están asentadas ahí. ¿Qué significa este auge petrolero entonces para la población local y para la dinámica geopolítica de la región? Para la Guyana, por ejemplo, el petróleo representa ahora una oportunidad para mejorar la infraestructura, tienen una mucho mejor educación, excelentes servicios de salud, pero la cuestión también es que hay un riesgo, como la gestión efectiva de los ingresos petroleros, por ejemplo, para evitar la mal llamada maldición o bien llamada maldición de los recursos petroleros, que es un fenómeno en donde los países ricos en recursos naturales experimentan un crecimiento económico menor y peores resultados debido a la volatilidad de los precios de los recursos, a la corrupción y a la mala gestión económica. Y, por supuesto, al saqueo de compañías petroleras extranjeras. Esta perspectiva de Maduro sobre la situación en el Esequibo, de hecho, y la participación que tiene aquí la compañía estadounidense ExxonMobil, nos habla precisamente de una preocupación mucho más amplia sobre esta influencia extranjera y sobre el control de los recursos naturales de América Latina. Ahora Venezuela, que tiene vastas reservas de petróleo, ve la inversión de estas compañías estadounidenses en la región como una amenaza a la soberanía y a la estabilidad política regional. ¿Cómo debería de verlo el resto de América Latina? Porque para Maduro la presencia de ExxonMobil en el Esequibo, que ya no nada más es la presencia de ExxonMobil, sino también de la CIA y de la presencia de militares del Comando Sur, o sea, de un operativo militar estadounidense, no es solamente una cuestión de soberanía, sino que también nos habla acerca de cómo las grandes potencias, de ser ciertas estas acusaciones, y sus corporaciones controlan todos los recursos críticos en detrimento de los países y sus poblaciones locales. Y la acusación de Maduro de que el presidente Irfan Ali trabaja para los intereses petroleros estadounidenses y que es un empleado de la CIA, básicamente, pues no es solamente una crítica a la política interna de la Guyana. Es también un discurso que evidentemente está galvanizando el apoyo dentro de Venezuela y en otros países de América Latina que son muy cautelosos ante la presencia económica y militar de Estados Unidos en nuestra región. Sobre todo cuando vemos cómo se pinta a Guyana como un actor de intereses extranjeros. Y en este tipo de discursos, pues lo que siempre hay es una narrativa de resistencia contra la influencia estadounidense y occidental y también un peligro para el regreso de operaciones militares encubiertas. Maduro dijo una ubicación y señaló a una oficina en Guyana que de hecho sí existe y que está establecida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Y fíjense, aquí las cosas se ponen bastante interesantes. ¿Qué hace el Departamento de Defensa de los Estados Unidos instalando una oficina en un lugar como Guyana? ¿De dónde le nació el amor? ¿Por qué la inversión? Lo que dice en justificación el Departamento de Defensa es que es una oficina para la cooperación en la seguridad y el asesoramiento de las fuerzas de defensa de la Guyana. Un día seguramente se despertó Lloyd Austin muy preocupado y dijo, caray, la Guyana, ¡ta madre! Vamos a poner una oficina ahí porque está cañón. Y entonces, pues la presencia militar estadounidense y los ejercicios conjuntos de Guyana, pues son interpretados ahora por Maduro como una amenaza, vinculando estos desarrollos
con la histórica reclamación de Venezuela sobre el Esequibo. Pero ahora la disputa está creciendo muchísimo porque estos conflictos no solamente son ya territoriales, son muy simbólicos y están reviviendo cada vez más. Las reclamaciones antiguas están exacerbando las tensiones regionales y están militarizando de nuevo muchas áreas de América Latina. Y Maduro está utilizando esto como un referéndum para reavivar las reclamaciones venezolanas sobre el territorio, intensificando, por supuesto, sus esfuerzos por reclamar de vuelta el Esequibo. ¿Es un caso aislado la acusación de la presencia de la CIA en la Guyana? Bueno, solo quiero recordarles que aún no sabemos a qué exactamente fue el jefe de la CIA hace apenas unas semanas a la Argentina, pero ahí estuvo. Y ahora la intervención de Estados Unidos realizando ejercicios militares con Guyana, pues nos da de nuevo una elevada complejidad, digamos así, en la disputa, que está provocando que Maduro desate de nuevo esta relación por parte de su campaña política como una escalada en las tensiones con Estados Unidos. Y si miramos un poquito hacia atrás, en esta historia de intervenciones estadounidenses en otras regiones ricas en petróleo, pues vamos a ver que lo que hoy está pasando en la Guyana, de hecho, es un patrón que se repite. Por ejemplo, podemos compararlo con Irak, un caso muy similar, un contexto bastante parecido, con las acusaciones precisamente que hace hoy Maduro aquí en la Guyana. En el 2003 hubo una invasión de Irak por fuerzas lideradas por Estados Unidos que marcó precisamente el inicio de un cambio muy dramático en la industria petrolera iraquí. Fíjense, antes de la invasión de hecho estadounidense en Irak, la industria petrolera de Irak pues estaba bajo el control del gobierno iraquí y estaba cerrada solamente a compañías de Irak. Ningún extranjero podía explotar petróleo iraquí. Pero después de que se inventó el chisme de las armas de destrucción masiva y entonces Estados Unidos y la OTAN intervino y se produjo la caída del régimen de Saddam Hussein, pues las puertas se abrieron para que gigantes petroleros occidentales como precisamente de nuevo ExxonMobil, pero también Chevron, BP, Shell, pues iniciaran operaciones de transacciones de extracción petrolera en Irak y comenzaran a saquear sus recursos petroleros. Y estas compañías, junto con otras compañías internacionales, de hecho comenzaron a desarrollar vastos recursos petroleros de Irak, pero esa puerta no se hubiera abierto si el ejército de los Estados Unidos no la hubiera pateado primero, porque no podían entrar esas empresas extranjeras a extraer el petróleo iraquí. Y eso de hecho fue el parteaguas que transformó toda la estructura de la industria petrolera. Prometieron muchas cosas. Prometieron que se iba a abrir la apertura del sector petrolero iraquí, que se iba a traer prosperidad y desarrollo para la comunidad de Irak, pero la realidad fue muy distinta. Irak, a pesar de ser uno de los países con más reservas de petróleo en el mundo, ha enfrentado muchísima inestabilidad política, muchos conflictos internos, muchos problemas económicos, mucha desigualdad social. Y la pérdida de ingresos petroleros para Irak, que de hecho está estimada en unos 150,000 millones de dólares, pérdidas, no ganancias, pérdidas, no solamente nos refleja el flujo de riqueza fuera del país, porque ¿cómo es posible que tengan tanto petróleo y haya tanta pobreza? Porque ese petróleo se está yendo hacia afuera de Irak y las ganancias las están tomando compañías extranjeras. Estamos hablando de Chevron, de ExxonMobil, de Texaco, de Shell. Y por supuesto que la riqueza nunca se queda en esos países, la riqueza se va a otros países de primer mundo. Así es como funcionan. Y la inversión y la operación precisamente de estas compañías extranjeras en el sector petrolero iraquí se vieron además empañadas de muchas acusaciones de corrupción, malversación de fondos, falta de beneficios equitativos para la población iraquí y párenle de contar. Porque en el caso de Irak, la promesa de una reconstrucción y de supuestamente regalarles la democracia occidental después de la invasión se vio ensombrecida por años de violencia, años de inestabilidad y muchas luchas por el control de los recursos petroleros. Y esta situación en Irak la estoy comentando y yo creo que es importante refrescarla porque nos sirve precisamente ahora como un recordatorio de cómo estas intervenciones extranjeras en regiones que tienen tantos recursos petroleros pueden tener consecuencias muy adversas, muy negativas para los países afectados. Por eso le dicen la maldición del petróleo.
Porque si vemos la situación precisamente desde la perspectiva de Maduro y Venezuela, hay muchos paralelismos con Irak, bastante inquietantes. Eso no lo podemos negar. Es algo que estemos o no de acuerdo con Maduro, siempre existen estos riesgos. La presencia precisamente otra vez, así como fue en ese entonces en el 2003 en Irak, hoy en el 2023 se empezó este conflicto hasta ahora que estamos hablando en el 2024, otra vez es ExxonMobil. Pero ahora es el Esequibo y ahora es la riqueza petrolera de un territorio en Latinoamérica que está elevando las tensiones y ya se habla de acusaciones de oficinas, que eso sí, no está sujeto a duda. ¿Hay oficinas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el Esequibo? Sí las hay. ¿Por qué puso el Departamento de Defensa estadounidense una oficina en el Esequibo? Es una buena pregunta. Pues por lo pronto para Maduro, este patrón de grandes potencias que buscan controlar las regiones en petróleo bajo la apariencia de una supuesta cooperación o asistencia para garantizar su democracia y su soberanía, pues no es más que una farsa para saquear sus recursos petroleros. Y entonces hablamos nuevamente de la posibilidad de una escalada en el conflicto, de una explotación de nuestras economías, en donde unas cuantas compañías se pueden quedar con nuestros recursos. Y en esto, pues vale la pena prestar un ojo a la presencia de nuevo de estas compañías que siempre traen problemas, como ExxonMobil en el Esequibo, que no nada más Maduro, sino que yo creo que todos los demás actores de América Latina sí tienen que poner un ojo ahí, estar muy pendientes de lo que pueda suceder con la presencia, repito, de la CIA y del Departamento de Defensa aquí en el Esequibo, pero también con las recientes visitas a distintas partes de América Latina como Argentina. Hace poco precisamente también estuvo la jefa del Comando Sur de Estados Unidos para, obviamente, en América Latina, discutiendo acerca de su interés en el incremento de sus actividades en nuestra región. Y por lo pronto, pues esta disputa en el Esequibo y la presencia de nuevamente ExxonMobil, pues no se trata solamente de una cuestión de derechos de quién pertenece a este territorio, quién puede extraer el petróleo. Es, por supuesto, una discusión de poder, del control de los recursos naturales y de cómo pudiéramos estar literalmente ya rodeados para un saqueo, Alba, de nuestros recursos naturales. Sí, a un saqueo que cada vez es más común, porque qué casualidad que donde hay recursos naturales como el petróleo, como el gas, enseguida llegan los buenos samaritanos, llámese del país que sea, los buenos samaritanos, a poner oficinas o a poner bases para resguardar la libertad, la soberanía, sí, la democracia, porque con esa bandera se venden y entonces nosotros se la compramos. Es que realmente la democracia está muy mal en esa zona y dices, ok, vamos a comprársela que realmente quisieron ir. ¿Por qué no se instalaron antes de que se descubrieran esos enormes cantidades de petróleo en el Esequibo? ¿Por qué no había una oficina antes de que subiera el petróleo? Si realmente les preocupaba tanto la democracia, ¿por qué no estaban antes? Porque curiosamente cuando se descubre las cantidades de petróleo que hay en el Esequibo, entonces ya se pone una oficina, ya se ponen bases militares, porque entonces descubres que Maduro es un peligro muy fuerte para la Guyana. Bueno, Maduro en Venezuela lleva muchos años gobernando. Desde que se sentó hubiese sido un problema. Sí. Cuando estaba Chávez hubiese sido un problema. Y este problema del Esequibo no es nuevo. Exacto. Porque está de moda. Está de moda. Porque no desde antes. Y no es que esté defendiendo a Maduro, pero vamos poniendo las cosas como están. O sea, el señor ya tiene muchos años en la silla. Antes de él estuvo Hugo Chávez, que sigue más o menos con su misma doctrina, por así decirlo. Si era un peligro, ¿por qué no era ese peligro desde antes? ¿Por qué ahora? O sea, no nos hagamos, es por el petróleo. ¿Cuáles son los intereses? El petróleo no es la soberanía del Esequibo, no es la democracia para nada. Ahí es el petróleo. ¿Qué buscan? Llevarse el petróleo. Cuando se acabe el petróleo, van a decir que no pudieron y se van a ir. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a quedar el Esequibo sin dinero, porque el dinero se lo llevaron ellos, y sin petróleo, porque también el petróleo se lo llevaron ellos, y el problema se los van a dejar ahí, porque ya no les interesa la soberanía y no les interesa nada. En Irak estuvieron desde el año 2001 hasta el 2021 supuestamente buscando la soberanía, y de ahí salieron huyendo y dejaron todo. ¿Y cómo está Irak? Peor que como lo encontraron. Y así podemos hacer mucho recuento de los daños, y entonces no es soberanía, se llama petróleo. Sí, y es un problema tan recurrente, Alba, un déjà vu. Y es una tentación, ¿no?
porque, por supuesto, si tú ves la economía de Venezuela y cruzando la línea ves la economía de Guyana, hablamos de una enorme, pero enorme diferencia, claro. Y ahora, pues lo que estamos viendo aquí precisamente es como ante esta tentación de, oye, yo sí quiero estar bien económicamente, yo no quiero sanciones. Entonces, sí a todo lo que me digas. Oye, una oficina del Departamento de Defensa de los Estados Unidos ahí a un lado de tu casa, venga. Le haces una canchita al jefe de la CIA, aquí cabemos todos. Oye, una base militar encubierta, ahí tengo un predio que iba a ser una escuela, pero no hay pedo, agárralo, ¿no? Sí, sí, Alba, sí. Oye, que vámonos tantito más para abajo en la Argentina. Izquierdos, hijos de no sé qué, ¿no? Y oye, le debes un montón al FMI, pero me aguanto tantito. Por cierto, ahí te encargo al jefe de la CIA para que le des chance de que... Y ahí te hacemos una prórroga en el FBI. No hay bronca, usted mande, señor. Este tipo de problemas, amigos, de tentaciones de que sí tenemos un problema económico mundial muy fuerte, pero si abres las puertas a actores que a veces atentan... A la democracia. Sí, pero que son realmente actores que atentan contra la soberanía de los países. Entonces te vas a meter en un callejón sin salida en donde no quieren que le crezcan los enanos del circo. Porque la doctrina de este tipo de filosofía, Salva, es tú nunca puedes ser más grande que yo. Exacto. Y tu economía no quiero que sobresalga de la mía. Te quiero endeudado, te quiero con un pie en el cuello, porque el día en que ya te sientas rico y autosuficiente, te me sales del huacal. Claro. No quiero que crezcas más que yo. O sea, sí quiero que crezcas, pero lo que te permita yo y lo que te deje yo. De mis migajas recoge lo que necesites. Pero no quiero que seas más que yo. No quiero que te desarrolles más que yo, porque eso no me conviene a mí. Es como muchas veces se vive en estos países, ¿no? Crédito, lo que quieras. Dinero, ahí sí no hay. Espérame, claro. No. El sistema crediticio funciona muy bien. Puedes tenerlo todo siempre que lo debas todo. Pero ya tener sin deber, eso ya... Sí, no. Ahí te caigo con los impuestos, ¿no? Por cierto, que terribles noticias. Acaba otra vez el primer ministro de Canadá de subir de nuevo el carbon tax. Alba, qué cosa tan terrible. Ayer veíamos un TikTok de una factura de gas natural. O sea, ya... Imagínense, te mostraba, ¿no? Sí. ¿Cuánto estaba? $41 por... 41 de consumo de gas del mes. El señor del TikTok había consumido $41.76. Eso era su consumo de gas del mes. El impuesto del carbon tax... El impuesto federal de Canadá que impuso Trudeau por consumir esos $41 de gas. Son 43.86. O sea, el impuesto es mucho más. Es al 120% estaba ya. 120% del consumo. O sea, si tú consumes $100, vas a pagar $220. Sí. De impuestos. Por los impuestos. O sea, el impuesto es más que el consumo. Para que no contaminemos, supuestamente. Entonces estamos a menos 18 grados, menos 20. No prendas la calefacción. No prendas la calefacción porque contaminas. Sí. Y la gente aquí está vuelta loca. Está vuelta loca porque aparte de eso... O estamos, pues. Sí, todos. Estamos súper enojados. Esperemos que se haga algo. Aparte está, obviamente, la empresa te cobra por transportar el gas y ya saben los impuestos y todo. Entonces terminas pagando casi $200 por un consumo de $40, $41.70 de gas. Ese es el consumo real. Pero el gobierno te carga mucho más por consumir gas. Entonces, ¿cómo le haces en el invierno? Es que no hay manera. No, y ¿sabes qué es lo más indignante? Que muchas veces exportar el gas a otros países va a ser más barato para el país que lo compra que consumirlo dentro de Canadá. Ayer hablábamos precisamente de esto, amigos. No me salgo del tema. Es que realmente los conflictos que hoy se están dando en el mundo son por 3 cosas nada más. Petróleo, gas y uranio. Porque son bienes muy escasos. Y el mundo se está literalmente volviendo loco y sumamente violento por el control de esto. Y los mismos ciudadanos estamos viendo cómo se nos imponen impuestos, a pesar de ser un país productor de gas. Tener un impuesto del 120% para el consumo regular doméstico de algo que no debería ni siquiera tener impuestos, ¿eh? Debería ser libre de impuestos porque sin eso te mueres. Claro. No es un lujo. Es una necesidad. No es un lujo que digas, bueno, pues es que quiero tener la energía eléctrica prendida porque quiero mi clima, ¿no? Mi aire acondicionado fresco porque afuera estamos a 38 grados y yo no quiero soplarme con el abanico. No. Se trata de que si no prendes la calefacción te mueres. Tan simple como eso. O sea, no es un lujo.
Pero así lo están poniendo el gobierno. O sea, ya literalmente prender la calefacción en el invierno va a ser un lujo. Rusia ha lanzado una dura advertencia contra la OTAN, por lo que evidentemente es un jaque al Kremlin. Y parece que Rusia se está enrocando. Déjenme mostrarles más o menos cómo está sucediendo esto, porque lo que Suecia hoy está planteando hacer en una pequeña isla báltica definitivamente es un serio jaque a Rusia. Es una isla pequeña, por cierto, pero muy letal para el Kremlin. Se encuentra ubicada justo aquí. Aquí. Ahí ven ustedes la pequeña isla de Gotland. Pero, ¿qué es lo que está pasando exactamente en este punto que tiene a Moscú en jaque? ¿Es Suecia, el nuevo miembro de la OTAN, realmente una amenaza tan grande para Rusia? ¿O hay algo más en juego aquí? ¿Por qué Gotland? Ese pequeño punto azul que ustedes ven ahí, que tiene una superficie de apenas 3.184 kilómetros cuadrados, 58.600 habitantes nada más. Pareciera un pequeño punto frente al gran territorio ruso, por ejemplo, pero tiene una importancia que la ha convertido en un punto crucial y en un verdadero punto también de tensión geopolítica. ¿Por qué? Bueno, Moscú denuncia que la OTAN está transformando el mar Báltico en un escenario de confrontación geopolítica. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia salió a calificar como provocativa la actividad militar que Suecia está desarrollando ya en esta región. Hay fuentes, de hecho, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y otras fuentes informativas como el medio de comunicación Sputnik que aseguraron que la OTAN está buscando aumentar su capacidad militar precisamente en el Báltico. Y Suecia, al parecer, tiene planes de fortalecer Gotland, que es una isla de mucha importancia estratégica para mejorar su defensa frente a lo que la OTAN considera una amenaza ficticia por parte de Rusia. Gotland, aunque mide apenas unos 10 kilómetros de largo y 5 de ancho, es una verdadera joya estratégica en el tablero geopolítico europeo, la nueva adquisición de la OTAN. Y su tamaño podría engañar de hecho a cualquiera porque es pequeña y pareciera no tener importancia, pero hay que verlo desde otra perspectiva porque su ubicación es lo que realmente ha puesto en jaque hoy al Kremlin. Está situada, de hecho, déjenme mostrarles algunas de las notas que ya están circulando al respecto sobre esta situación. Por ejemplo, sobre la dura advertencia que Rusia ha lanzado más que a Suecia, hay que decirlo como es, a la OTAN. Y ahí vemos de nuevo en dónde está situado, precisamente en el casi centro del mar Báltico. Y ahí Gotland se está ubicando, como ven, como un verdadero bastión que en las manos adecuadas puede controlar rutas marítimas vitales, puede servir como un punto de avanzada militar muy poderoso. Ahora, pensemos en esa imagen que están viendo ustedes ahí, pero ahora pensemos un poquito mal. ¿Por qué una isla tan pequeña podría convertirse y generar tantas tensiones internacionales? Y la respuesta evidentemente pues sigue estando en la importancia de su geografía frente al tablero geopolítico de Rusia y la Unión Europea. Desde Suecia, por ejemplo, las autoridades dicen que no existen planes oficiales para instaurar una base de la OTAN en Gotland. Eso es lo que dicen oficialmente. El problema es que parece ser que hay razones para no ignorar la construcción de una propuesta de un puerto de reserva en el norte de la isla. ¿Qué significa esto exactamente? Digo, todas las zonas costeras importantes tienen puertos. ¿Por qué esto preocuparía tanto a Rusia y por qué es una pieza clave de la OTAN? Porque a simple vista puede parecer pues una medida pues logística de su desarrollo portuario. Pero si analizamos más a detalle, este proyecto de hecho hoy se está interpretando en el juego geopolítico como un movimiento estratégico de la OTAN para reforzar ahí su presencia militar de Suecia, a través de Suecia, que es el nuevo miembro oficial de la OTAN, y por extensión de la alianza militar, en una región que por cierto cada vez está más militarizada. Y este movimiento ya ha despertado muchos recelos, especialmente de Rusia, que ve en esta ampliación de la infraestructura militar
en Gotland precisamente una amenaza a su seguridad. Para Rusia, de hecho, el mar Báltico es un área de mucho interés, es un punto muy estratégico de su política militar y comercial. Y cualquier cambio en el equilibrio militar de esa región en el mar Báltico genera mucha suspicacia. Y ahora la construcción del puerto en Gotland, entonces se está percibiendo no solamente como un desarrollo logístico, es una declaración de escalada potencial con implicaciones militares. Y la pregunta entonces que se está haciendo el mundo es ¿qué está en juego en la tensión del juego geopolítico entre Rusia y la OTAN aquí en Gotland? No se trata de un movimiento de un peón, ¿eh? No se trata solamente de una isla con un nuevo puerto y ya. Se trata de una señal de que Suecia hoy está dispuesta a jugar un papel muy activo en materia militar y de seguridad en el Báltico, alineándose por supuesto más estrechamente con la OTAN a donde ya pertenece. Hay que recordar de hecho que en el 2015 Estocolmo había restablecido su presencia militar en Gotland y en abril del 2023, justo antes de que Suecia se uniera oficialmente a la OTAN o iniciara con esto, se realizaron simulacros de respuesta a un ataque armado en la isla. ¿Qué nos quisieron decir estos simulacros armados? No fueron ocurrencias, nos quisieron dar a entender que las aguas antes pacíficas del mar Báltico están cambiando y se están convirtiendo en un escenario de confrontación geopolítica, principalmente por las acciones de Estocolmo y por la Alianza Atlántica. Y sobre esto precisamente el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dice, desde cómo perciben ellos esto, que estas actividades provocativas están creando nuevas amenazas a la seguridad de la navegación y a la actividad económica en la región. ¿Qué tan aceptable es esta preocupación? ¿O es solamente una narrativa o un juego de tensión más de los que tanto hay entre Rusia y la OTAN? Si lo vemos desde esta perspectiva de las amenazas que hoy percibe Rusia y cómo se está adaptando esto a un entorno de seguridad que se considera cada vez más hostil y cómo la OTAN está jugando sus fichas, Moscú ha tomado de hecho una decisión muy importante. Hay que decirlo, la jugada de la OTAN aquí en Gotland es una jugada maestra. Y Rusia lo que está haciendo ahora precisamente ante este jaque es hacer un enroque literalmente. Y este enroque también es bastante preocupante para la OTAN. Se trata del restablecimiento del famoso distrito militar de Leningrado. Este distrito tiene su epicentro en San Petersburgo y tiene un peso histórico muy estratégico. No es, evidentemente, ante este jaque que hace la OTAN, Rusia responde y la manera en la que responde no es menor. En el 2010, de hecho, esto se había fusionado con el distrito militar de Moscú. La flota del norte y lo que sería la flota del Báltico en un intento de centralizar y de optimizar pues, las capacidades militares rusas. Y ahora, esta decisión que pareciera, si nosotros la leemos en un medio de comunicación así como Leningrado, pues que ya no fue esta base militar, ahora ¿por qué estamos viendo el resurgimiento de un distrito militar así? Es muy importante, porque esa decisión de revertir esa fusión, digamos de restablecer el distrito militar de Leningrado como una entidad separada, está enviando una señal de enroque muy contundente frente a este jaque de la OTAN, porque hoy se está considerando precisamente como un paso muy relevante. Se trata de la reinstauración de este distrito militar ruso, que no es solamente un cambio de administración, está mandando una señal también de respuesta a la OTAN en una región muy importante del noroeste, especialmente frente a esto que estamos viendo en el mar Báltico, en donde tiene un flanco más que cubrir ahora Rusia, porque básicamente San Petersburgo, que es la ciudad que alberga el comando del distrito, no es solamente un centro económico de Rusia, es un punto clave en el ajedrez militar ruso y está precisamente situado estratégicamente cerca de las fronteras con la OTAN. Jaque, enroque. Son las palabras, de hecho, del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Dijo tal cual, se tomarán más decisiones para proteger a Rusia dependiendo del desarrollo de la situación. Con estas palabras, con estas declaraciones, lo que nos quiere decir, evidentemente, es que frente a esta percepción de amenaza ya hay una respuesta. Y esto nos sugiere que Rusia
está ahora en un estado de alerta constante, evaluando la situación de seguridad y que está dispuesta ya a ajustar su postura militar y su distribución conforme a cómo ahora ve que está evolucionando el cerco de las fronteras de la OTAN a Rusia. Y esta posición estratégica en Gotland, en el mar Báltico, nos está mostrando precisamente este acceso directo a puntos claves de Rusia como San Petersburgo y Kaliningrado, que se han convertido en el punto frente a Gotland, en esta isla. Ahora es un punto focal de interés militar y geopolítico para Rusia. Hay una comparación que solía hacerse frente a esta isla. Se decía, de hecho, que era como una especie de portaaviones, que Gotland era literalmente como un portaaviones. ¿Y saben por qué dicen eso? Porque se muestra de alguna manera el potencial que tiene como una plataforma de proyección de poder militar, obviamente, de las regiones marítimas más sensibles de Europa. Y ahora esa posición la tiene estratégicamente la OTAN y está planeando usar eso, pues su portaaviones de primera generación, con vista al mar, pero al mar de Rusia. Y esa afirmación de que es una expresión de Gotland muy común, que dice, quien controle Gotland, controla el Báltico. Y no es una exageración, es una verdadera realidad táctica que se ha integrado en las estrategias de defensa y la seguridad de la región. Me atrevería a decir que si por algo le interesaba a la OTAN tanto Suecia, era por Gotland. Y en este juego precisamente de ajedrez geopolítico en el mar Báltico, ahora vemos cómo Gotland se ha convertido evidentemente en una pieza del rey en la lucha por el control y en el reflejo de las aspiraciones más amplias de la OTAN en el control, pues no solamente de la región del mar Báltico, sino con una escalada de las tensiones militares y las crecientes inversiones también en defensa que hacen precisamente que esta pequeñísima isla que vemos aquí en el mapa se convierta definitivamente en un punto neurálgico del tablero de ajedrez que tiene vigente ese viejo dicho de quien controla Gotland, controla el mar Báltico, Alba. Así es. ¿Saben? Me recuerda un poco esto de la isla de Gotland que ahorita nos estás comentando, haciendo remembranza a la guerra al problema de los misiles en Cuba. Sí. Bueno, así exactamente. Exactamente. Sí. Podría sentirse igual, o sea, es algo que Estados Unidos conoce bien, el sentimiento. Sí. Que es parte de la OTAN. Y la importancia de la amenaza que representa un punto geográfico así. Exacto. Entonces, obviamente, la reacción que está teniendo Rusia en este momento es la misma reacción que tuvo Estados Unidos hace unos años cuando Rusia puso unos misiles en Cuba con la crisis de los misiles. Entonces, pues se me hace que esto puede escalar porque en su momento también hubo tensiones muy, muy fuertes cuando Rusia puso los misiles en Cuba, ¿no? Entonces, ahora que digan, ay, no, es que no, nada más vamos a hacer un puerto. Conociendo a los amigos, entre gitanos no nos leemos las cartas. Y ya es algo natural, Alba. O sea, yo creo que no hay que espantarse porque desde el momento en el que Suecia le da el sí a la OTAN, porque más que Suecia solicite a la OTAN adherirse, hubo un coqueteo previo de Suecia. Nada es casualidad. Nadie te valora como yo, chiquita. Tú eres la flor de mi jardín, vente conmigo. Tú eres la catedral. Tú eres mi catedral, te voy a poner casa, carro y chofer. Entonces, por Gotland, entre otras cosas por el control del mar Báltico. Entonces, pues no, digamos que no nos tiene que asombrar. Es parte de la estrategia geopolítica que cada quien juega, cada quien mueve sus fichas a su conveniencia. Y es una partida que le salió muy bien a la OTAN. Frente a esta partida, pues ya hay un enroque en el distrito militar que antes se había desaparecido en Leningrado. Y bueno, pues ahora vemos precisamente cómo se está escalando este conflicto, esta tensión de nueva cuenta. Pero fíjate que qué buena comparación, Alba, precisamente con la isla, con Cuba, nos acabas de dar. Porque hablando de coqueteos, la semana pasada Cuba recibió un buque cargado de, no tengo el dato, no me lo aprendí de memoria, la verdad, pero un buque completito, escupiendo gasolina, Alba, que venía desde Rusia y llegó hasta Cuba.
se está incrementando de nuevo el mismo coqueteo, así como el que tenía la OTAN con Suecia para vente para acá, que además no son relaciones que hayan estado olvidadas. No, claro o sea, que siempre no. han estado vigentes, siempre ha habido una relación entre Rusia y Cuba. Sí. Pero yo creo que es lógico deducir que esa relación hoy se vuelve sumamente importante para Rusia porque en una de esas podríamos estar viendo el juego que tiene desquite ni quien se quite. Sí. Y esa escalada es peligrosa. De regreso en la Guerra Fría, Alba. Claro. Ahora, imagínate que Rusia con sus aliados de los BRICS empieza a hacer cosas similares. Y seguramente lo hará, ¿no? Claro, ¿cómo va a sentir la presión Estados Unidos, Canadá, que son miembros de la OTAN, y los demás países? No creo que les guste. Yo creo que las provocaciones están aumentando a un nivel que dices, si supuestamente no quieres que avance y que no quieres que el mal ruso, como lo dicen, y el enemigo del mal avance tanto, ¿por qué lo provocas tanto? ¿Por qué tanta necesidad de ir a poner ahora en esa isla un puerto? Porque evidentemente se siente el peligro inminente. Es decir, la OTAN siente como un adversario muy peligroso a Rusia y por eso lo tiene que rodear. Ante la necesidad de decir... Que yo no me sé. crezca. Sí, no, ya creció. Sí, claro. Y que no se desborde. es como cercar al oso. O sea, vamos a cercar al oso porque donde se caiga la cerca, a correr, maestro. Ahora, Pero... esto de Gotland, Alba, es la parte... También hay que decirlo. Es la venganza de la OTAN. Bueno, de la madre de la OTAN. Es la venganza de Cuba. O sea, de los tiempos de la Guerra Fría, cuando la URSS se la aplicó a Estados Unidos con Cuba. Ni perdón ni olvido. No, ahora evidentemente la OTAN inteligentemente se la está jugando a Rusia a decir, ahí te va mi Cuba 2.0, Gotland. No más que puede venir la Cuba recargada 2024. Es muy probable. Es muy probable. Y entonces sí se van a poner las cosas color de hormiga. Exacto, pero mira, vamos a decir esto. O sea, yo creo que y te lo digo, es bien jugado por la OTAN, muy inteligente, le salió bien la jugada. ¿Qué decir? Digo, es una alianza militar, se dedican a la guerra, tienen que jugar sus fichas como mejor pueda. Le salió, qué padre por ellos. Pues la jugaron bien. Nada más que hay que tener este alfiler aquí en el tablero, porque cuando ni Dios lo quiera, porque lo que se quiere es una desescalada militar en el mundo y no una nueva guerra fría que cada vez esté creciendo. Pero cuando venga, como tú dices, la versión recargada de Cuba otra vez, porque Putin cómo ha coqueteado con esa idea. Pero no nada más cada vez tira su sátira, ¿no? Sí, claro. Su sátira de ¿qué les parecería que de nuevo colocaran? Siempre sale Dmitry Peskov ahí como que se le ocurre salir a decir... Pues estamos pensando en poner misiles de nuevo en Cuba. Esa idea, Alba, tanto va al cántaro al agua que se revienta. O sea, ya son tantas veces la insistencia que podría ser una jugada de, pues tú me la hiciste en Gotland, ahora yo te la aplico de vuelta porque además es algo que ya me la sé. Claro. Y no solo le está coqueteando a Cuba, recordemos también que no tiene malas relaciones para nada con Venezuela, con Nicaragua, que son gobiernos que no conviven con Estados Unidos. Sí. Que no para nada están dentro de la lid de Estados Unidos. Entonces, se va a poner interesante. ¿Violaría Rusia tratados internacionales al desplegar, por ejemplo, misiles de crucero, armas hipersónicas con capacidad nuclear en Cuba? Sí violaría un tratado de proliferación de armas nucleares. Lo violaría. De la misma forma en que estamos viendo que esto también se está haciendo en países desnuclearizados que hoy son parte de la OTAN y que se está discutiendo. ¿Recuerdas que hace poco lo discutíamos? Que ahora tengan armas nucleares y que se haga la transferencia de tecnología nuclear a estos países cuando sus propias constituciones los prohíben. Al final del día, amigos, lo que necesitamos, por Dios, es un poco de cordura. Hay un jaque hoy evidente a Rusia, hay un enroque de respuesta y esto va a tener una escalada natural y bueno, pues vamos a tener que estar atentos cómo pasa. Por cierto, hablando de escaladas naturales, Rusia acaba de autorizar el uso de misiles de largo alcance apuntando a un objetivo muy específico también y peligroso. ¿Tiene que ver esto con Gotland? No tiene nada que ver. No. Este es un frente que es el frente del mar Báltico. Hay otro frente que también se está jugando que es el del Mar Negro.
Ahí, hace poco, perdió a 1/3 de su flota naval y entonces hoy hay un manotazo en la mesa y se liberan armas terribles. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.